Muy bien, amado. Hoy vamos a continuar con nuestra serie expositiva de la carta a los romanos. Amén. Recordemos que esta carta a los romanos fue escrita a cristianos que estaban allí en la ciudad de Roma, que si bien eran cristianos, estos hermanos en Cristo, esa congregación estaba compuesta por gentiles, ¿verdad?, que eran los que no eran judíos, y estaba compuesta por judíos. Y el principal problema que el apóstol Pablo presenta, como todos los otros apóstoles, la principal oposición siempre era de los propios judíos. ¿Por qué? Porque es entendible, ellos tenían una enseñanza de años, ¿verdad?, transmitida de generación en generación. Pero el hecho es que esta enseñanza estaba mal fundamentada y estaba muy contaminada por tradiciones. Amén. Entonces, usted puede decir, pero pastor, pero qué reiterativo. ¿Cuánto pasó hablando, verdad, del pecado de la humanidad? El apóstol Pablo prácticamente usa 3 capítulos para hablar de la condición del pecado del hombre ante Dios. Del capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, el apóstol Pablo nos presenta nuestra situación ante Dios. En el capítulo 3, versículo 21, Pablo comienza una nueva serie, una nueva sección de esta carta, donde comienza a desarrollar un tema importantísimo, ¿verdad?, para el cristianismo. El apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta para cristianos como usted y como yo. Ahora, cristianos a un nivel mucho menor de conocimiento que el que tenemos hoy. Porque aquellos cristianos no tenían, ¿verdad?, la palabra de Dios en el compendio con el Antiguo y el Nuevo Testamento como nosotros lo tenemos hoy. Entonces, cuán importante es entender que esta enseñanza que el apóstol Pablo está transmitiendo a estos hermanos que estaban allí en Roma es una enseñanza básica para el creyente. Y esta sección que el apóstol comenzó allí en el versículo 21 del capítulo 3 trata de un principio fundamental del Evangelio. En esta epístola a los romanos, Pablo desarrolla varios principios. Pero este principio, ¿verdad?, es un principio fundamental del Evangelio y es un principio que enseña sobre la justificación por la fe en Jesucristo. Amén. Y eso es algo que nosotros tenemos que comprender, tenemos que entender verdaderamente desde sus raíces. Y yo, para ponerte un poquito en situación, voy a leer el versículo 21 y 22 de Romanos capítulo 3, antes de comenzar el desarrollo de este capítulo 4. Romanos capítulo 3, versículo 21-22, como introducción, dice el apóstol Pablo: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Versículo 22, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, dice, es para todos los que creen. Amén. Es para todos los que creen. Ahora, dijimos anteriormente, o expresé en mi último mensaje, que un principio fundamental de la justicia es que los que son culpables, las personas que son culpables, sean condenadas, ¿verdad? Y los que son inocentes sean absueltos. Y hoy sabemos que hoy en día no pasa realmente así. En algunos casos sí y en otros no, porque tenemos jueces que son seres humanos, a veces por error, a veces porque su alma está contaminada, ¿verdad?, por la codicia, ¿verdad? Y no pasa así como debería pasar. El mismo Dios tiene este pensar. En Proverbio capítulo 17, versículo 15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ¿verdad? El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. La palabra está diciendo que Dios aborrece a los jueces, ¿verdad?, que justifican a los culpables
y que Dios aborrece también a los jueces que condenan a los inocentes. Ese es el pensar de Dios mismo. Ahora, sin embargo, Pablo dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es ¿para quién? ¿Para los que son justos, para los que son buenos o simplemente para todos los que creen? Es para todos los que creen. No dice que la justicia de Dios es para los inocentes, ¿verdad? Entonces eso puede generarnos una contrariedad, porque ¿acaso esta justicia que Dios ofrece no está violando en el Evangelio un principio fundamental de la justicia al declarar justo al culpable? ¿Acaso Dios, que dice ser el Dios más justo del universo, verdaderamente no está errando? Y de esto habíamos hablado en mi último mensaje. Ya hemos visto anteriormente que este dilema es resuelto en el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios no tuvo que dejar sin efecto su justicia. Dios no tuvo que dejar de cumplir las demandas, los requerimientos de la ley. Dios mismo cumplió las demandas de la ley. ¿Y cómo lo hizo? Esto lo habíamos hablado. Si alguien no lo entendió, puede ir allí, ¿verdad?, a la página de YouTube, Ministerio RDD 2020, y está este mensaje bien claro y bien profundo, porque no sé, el Evangelio resuelve este dilema cuando Dios, ¿verdad?, cumple esa demanda entregando a Jesucristo, enviando a Jesucristo, ¿verdad?, quien se encarnó, se hizo hombre, ¿verdad?, cumplió perfectamente toda la ley, ¿sí? Él no tuvo que dejar de cumplir la ley, Él no dejó de cumplir los requerimientos. Dios cumplió perfectamente la ley en nuestro lugar. Él pagó por nuestras transgresiones, muriendo por nosotros en la cruz. Eso, amados, es lo que resuelve el Evangelio. En otras palabras, y resumiendo esto, Jesús satisfizo plenamente la justicia de Dios en nuestro lugar. Y sobre esa base de la redención, ahora Dios mismo nos ofrece en el Evangelio a todos nosotros el perdón por nuestros pecados y el don de vida eterna únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Esto lo habíamos desarrollado, ¿verdad?, en los mensajes anteriores, pero yo quería, ¿verdad?, como ponerte en situación para que tú puedas tomar, ¿verdad?, el hilo de donde estamos parados. Y el apóstol Pablo, en toda esta sección de la carta a los romanos, él lidiando con un problema que los judíos tenían. Los judíos, habíamos dicho en otras oportunidades, que ellos pensaban que tenían el problema de la justicia ante Dios resuelto por el simple hecho de ser judíos, ¿verdad? Ellos decían: nosotros somos el pueblo escogido por Dios. Nosotros tenemos la ley y la circuncisión, ¿verdad? Nosotros somos descendientes de Abraham. Dios no puede condenarnos. Ese era el pensamiento de los judíos de la época, y esto se había transmitido por generación tras generación. Pero era un pensamiento erróneo, era un pensamiento equivocado de una enseñanza que se fue transmitiendo erróneamente de generación en generación. Pero ahora el apóstol Pablo, más allá de ya haberlo explicado anteriormente, ahora él quiere ilustrar esta enseñanza de la justificación por la fe usando como ejemplo nada más y nada menos que Abraham, el padre de la fe. Porque sus propios rabinos, los rabinos de la época, hablaban de él como un modelo por excelencia de hombre justo. Amados, varios textos de los rabinos exaltan a Abraham como el hombre, ¿verdad?, justo por excelencia. Y enfatizan en esa justicia de Abraham, ¿verdad?, que Abraham alcanzó a ser amigo de Dios. Por eso Dios lo escogió para ser el primer hombre
de la nación de Israel. Pero como dije anteriormente, todo este pensamiento que se había transmitido de generación en generación era por el mal conocimiento o el mal entendimiento de la palabra de Dios que ellos tenían. En este capítulo 4, lo que vamos a hacer hoy, o lo que vamos a ver hoy, es una ampliación del versículo 27 al 31 del capítulo 3, ¿verdad? No hay de qué jactarse, como ¿verdad? El presbítero Hugo estuvo predicando en su mensaje anterior. No hay de qué jactarse. Yo quiero invitarte allí a Romanos capítulo 4. Amén. Y hay 3 aspectos que el apóstol Pablo resalta en este capítulo 4, usando el ejemplo de Abraham. 3 aspectos de la justificación por la fe. El primer aspecto de la justificación por la fe, y usando como ejemplo, ¿verdad?, a Abraham mismo, es que Dios justifica al impío por medio de la fe sola. Dios justifica al impío por medio de la fe sola, sin la participación de nuestras obras. Pablo les pone un ejemplo que ellos no podían rebatir. Aquí el ejemplo de Abraham es fundamental. Es fundamental para que ellos puedan entender, ¿verdad?, lo que es la justicia por medio de la fe sola. Y lo primero que vemos en estos 3 primeros versículos del capítulo 4 de Romanos, ¿verdad?, es que Dios justifica al impío, Dios declara inocente al pecador por medio de la fe sola, ¿verdad? Él lo declara justo. Romanos capítulo 3, versículo 1 al 3, dice como pregunta, ¿qué diremos? ¿Qué diremos entonces? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, y miren lo que dice acá, ¿qué dice las Escrituras? Pregunta Pablo. ¿Qué dice las Escrituras? Y acá va el primer ejemplo de Abraham. Y creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Se dan cuenta? Pablo le dice, ¿qué dice las Escrituras? No qué dicen los rabinos, no qué dice la tradición. Pablo les dice, a ver, ustedes que se jactan de tener la ley, ustedes que se jactan de ser el pueblo que recibió la ley, de los conocedores de la ley, ¿qué dice las Escrituras? El padre de la fe, el padre de la nación de Israel, dice que fue justificado por la fe porque le creyó a Dios. Pablo usa el capítulo 6, el capítulo 15 de Génesis como ejemplo, ¿verdad? Y este capítulo 4 de Romanos, que vamos a desarrollar hoy, es la ampliación de la explicación del capítulo 15 de Génesis. Se va a basar principalmente en este capítulo. En el capítulo 15, versículo 6, ¿verdad? Dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pablo le estaba en la cara mostrando a los propios judíos, a ver, ustedes que tanto se jactan, ustedes que tanto dicen conocer la ley, ¿cómo no van a entender la justicia por la fe? Si el propio Abraham fue justificado porque le creyó a Dios. Pablo le muestra que según las Escrituras, Abraham no fue declarado justo delante de Dios porque haya hecho algo bueno, sino simplemente porque Abraham le creyó a Dios y Dios lo declaró justo. Fue la fe de Abraham por la cual Dios le acreditó su justicia. Amén. Ahora, hay 2 maneras en que nosotros podemos obtener las cosas en la vida. Hay 2 maneras y Pablo lo va a desarrollar acá. Una manera en la cual usted puede obtener algo en la vida es ganándola por su propio esfuerzo, ¿verdad? Las obras, los méritos. Usted va, ¿verdad? Trabaja,
llega fin de mes o la quincena y su patrón no agarra el dinero y le dice, bueno, mira, hoy me siento bueno, hoy te voy a dar este dinero. No. El patrón lo que está haciendo es retribuyendo, ¿verdad? Pagando lo que usted por su mérito, por su obra, por su trabajo, se ganó. Y Pablo, ¿verdad?, lo va a demostrar ahora en los siguientes versículos. Ahora, la segunda forma que usted tiene de obtener algo es cuando se te da un regalo, algo que se te da como un regalo, que vendría a ser la gracia. ¿Verdad? Pero no puedes recibir las dos cosas. O recibes algo como un regalo, o recibes algo como un mérito, como una obra, ¿verdad? Como el fruto de un esfuerzo. Eso Pablo lo deja bien claro. Pablo dice en el capítulo 4, ahora bien, en el versículo 4 de Romanos 4, ahora bien, al que trabaja, el salario no le cuenta como favor, sino como deuda. Tu patrón, cuando trabajaste, tiene una deuda contigo, no es un favor, ¿verdad? Cuando la gente trabaja, recibe, ¿verdad?, el fruto de su esfuerzo. Ahora, la justificación no funciona de esa manera. Y Pablo lo está desarrollando en los siguientes versículos. Porque la gente es considerada justa, ¿verdad?, no por sus acciones. La gente es considerada justa no por sus méritos, sino por su fe en Dios, quien perdona al pecador. Y Pablo aquí lo desarrolla en el versículo 5. Dice, pero al que no trabaja, versículo 5 de capítulo 4, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Amén. Ahora, ¿usted se dio cuenta de lo que está diciendo? Está diciendo que Dios justifica. ¿A quién justifica? Al impío, al pecador. Y si Dios justifica al pecador, no es por algo bueno que este pecador haya hecho, que este impío haya hecho. ¿Verdad? Porque eran impíos cuando Dios los justificó. Pero no hay otra forma de venir al Señor. Porque como Pablo desarrolló hasta el capítulo 3, versículo 20, todos somos pecadores. Todos somos culpables. Amén. Y a no ser por la obra redentora de Jesucristo, no podemos obtener esa justicia que viene de parte de Dios. Ahora Pablo no se queda ahí. Él afirma este argumento usando el ejemplo del rey David. Pablo toma como ejemplo el Salmo 32 que escribió, ¿verdad?, el rey David. En el versículo 6 de Romanos 4, dice, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre, a quien Dios, ¿qué?, atribuye justicia aparte de las obras. Vuelvo a leer de nuevo, versículo 6. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre, a quien Dios atribuye su justicia aparte de las obras. Amados, ¿recuerdan la historia de David? David, ¿verdad?, comete adulterio con Betsabé. ¿Cuántos recuerdan esto? El marido de Betsabé se llamaba Urías Eteo. Él estaba allí en el campo de batalla. David lo manda a llamar, lo embriaga porque quería que se acostara para tapar que a través de su adulterio, ¿verdad?, Betsabé estaba embarazada. Urías Eteo dice, ni loco, ¿verdad? Mis hermanos están allí en el campo de batalla, ¿cómo voy a acostarme con mi mujer? Como vio David que no pudo lograr eso, le entrega una carta al propio Urías, para que él no la viera, que se la entregara, ¿verdad?, directamente a Joab, el rey del ejército de Israel. ¿Qué decía en esa carta? Pon a Urías en el frente de batalla. Y cuando la batalla esté bien candente ahí, que se retiren y lo dejen solo. Lo mandó matar.
Ahora, David se arrepiente, ¿verdad? Verdaderamente se arrepiente de esto que hizo, ¿verdad? Y él pide perdón a Dios. Sin duda, como hemos dicho siempre, Dios perdona, pero las consecuencias del pecado, los que conocen la historia, están. Tú puedes creer que la gracia, ¿verdad?, es un permiso para pecar, pero yo te quiero decir lo siguiente: la gracia no es un permiso para pecar. Y cuando tú pecas e insistes en ese pecado, hay consecuencias. Y si lees la historia de David, hubo consecuencias sobre su vida y sobre su familia. Ahora, ¿Dios lo perdonó para salvación? Sí, Dios lo perdonó. Y David escribe el Salmo 23. David dice, versículos 7 y 8 de Romanos capítulo 4, bienaventurados aquellos cuya iniquidad han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. La pregunta es, ¿esta justicia que Dios atribuyó a David fue por algún mérito que David hizo? David dijo, pequé, bueno, ahora tengo que hacer algo para resolver esto. No. Esta justicia que Dios atribuyó a David fue porque David en fe, ¿verdad?, reconoció su pecado, se arrepintió, creyó en la misericordia de Dios y pidió perdón. Pero no fue por algo, ¿verdad? David no fue salvo por algo que había hecho, sino que Dios le acreditó su justicia a él. De manera que tanto Abraham como David prueban que Dios justifica al pecador únicamente por la fe, sin tomar en cuenta las obras. ¿Pueden entender esto? Porque muchos cristianos andan por ahí después que cometen el pecado diciendo, bueno, a ver, y uno cuando es inmaduro y que no conoce mucho la palabra, lo digo personalmente, ¿verdad? Lo viví en carne propia. Después que cometía el pecado, y ¿cómo lo compenso? ¿Cómo hago ahora? Es más, me sentía tan indigno que en vez de venir verdaderamente arrepentido al Señor, pensaba que si servía más a Dios, iba a quedar recompensado. Y nada más lejos de la realidad. Si tú vienes a Dios con un corazón verdaderamente arrepentido, ¿verdad?, Dios perdona ese pecado. Así como nos enseñó a perdonar, ¿verdad?, 70 veces 7, Él te va a perdonar 70 veces 7. El hecho es que las consecuencias de ese pecado van a golpear a la puerta de tu vida. Amén. Ahora, el segundo aspecto de la justificación que Pablo desarrolla en este capítulo 4 es que esta justicia de Dios no es para los judíos solamente. Esta justicia de Dios es para todos los que creen, sin importar raza, credo, nación, ¿verdad?, ni lengua. La justicia que Dios ofrece por medio de Jesucristo, ¿verdad?, es para todos los que creen. ¿Por qué? Porque los judíos creían que eran los únicos, que era la nación escogida, que no era para los demás. Le costaba entender esto. Pero Pablo aquí en el versículo 9 al 11 de Romanos capítulo 4, ¿verdad? Vamos a leer ahora, 9 al 11, les enseña a estos judíos, ¿verdad?, que esa justificación por la fe es para todos los que creen. Versículo 9. Dice, ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos? O sea, ¿es solo para los judíos? ¿O también es para los incircuncisos? O sea, para el resto del mundo. Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, pregunta Pablo, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? Y él mismo responde, no siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso. Amado,
Qué interesante o qué importante es conocer la palabra de Dios. Porque aún para los judíos, Abraham, el padre de la nación de Israel, no entienden la cronología en la cual acontecieron los hechos. Porque Abraham era un pagano que vivía en Ur de los Caldeos, en una nación idólatra, en una nación pagana. Abraham tenía sus dioses, ¿sí? Para ese entonces Abraham ni pasaba por su mente la nación de Israel, ¿sí? Recordemos que Israel recién se le dio el nombre de Jacob, ¿verdad? Abraham y Sara, ¿verdad? Tuvieron a Isaac, a Esaú y Jacob. Imaginen, 2 generaciones más arriba. Recién Jacob fue llamado Israel. Pero Abraham, si bien recibe la promesa, no era judío. Él era un pagano que vivía en Ur de los Caldeos. Y en Génesis capítulo 12, Dios hace el llamado a Abraham cuando Abraham tenía 75 años de edad. Génesis capítulo 12, el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y dice el versículo 4 de Génesis 12, entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Abraham, ¿verdad? Tiene un encuentro con Dios mismo, Dios le habla. Le dice: deja tu casa, deja tus dioses, seguime a mí, el único Dios verdadero, y haré de ti una nación grande. Abraham ya tenía 75 años para cuando eso aconteció. Ahora, Abraham, sin embargo, le creyó a Dios. De manera que Abraham, siendo un pagano, obedeció a Dios, se fue de su casa, dejó sus dioses, se fue de su parentela. Pero en Génesis 15, Dios otra vez se le aparece a Abraham en visiones y hace un pacto con Abraham. Dios en Génesis 15 le reitera a Abraham que a pesar de su vejez, a pesar de la vejez de Sara, Dios le iba a dar un hijo y que a través de ese hijo, ¿verdad?, su descendencia sería numerosa como las estrellas del cielo. Y dice en el versículo 6 de capítulo 15 de Génesis, ¿qué pasó? ¿Y Abraham qué hizo? Le creyó. Abraham le creyó. En contra todo pronóstico, Abraham le creyó a Dios. Ahora en el versículo, y dice el versículo 6, Abraham le creyó al Señor y eso el Señor se lo reconoció por justicia. Dios lo declaró justo porque Abraham le creyó a Dios. Pregunto, cuando Abraham le creyó a Dios, ¿era judío? No. ¿Era circuncidado? No. Recién en Génesis, capítulo 17, Abraham recibe la circuncisión como señal del pacto. Esa circuncisión que iba a distinguir a los descendientes de Abraham como parte del pueblo de Dios. Recién en Génesis 17. Los judíos no tenían bien en claro, evidentemente, la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso Pablo les puso bien en claro y tomó justamente el ejemplo de Abraham. Y Pablo lo que está argumentando aquí en estos versículos que acabamos de leer, ¿verdad?, es que Abraham era un gentil incircunciso cuando Dios lo justificó por la fe. Cuando Dios le dio esa señal del pacto, Abraham ya tenía 99 años de edad. Abraham era un gentil incircunciso cuando Dios lo justificó por la fe.
Y eso es lo que Pablo está diciéndole, ¿verdad?, a estos judíos. Abraham no era judío cuando Dios lo justificó. Y es por eso que Pablo dice que Abraham es considerado el padre de todos los creyentes, sean judíos o sean gentiles. Versículo 11. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen, sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. ¿Quiénes son ellos? Ustedes, nosotros. Amén. A fin de que la justicia también sea para aquellos que por la fe son justificados. Versículo 12. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Entonces, amados, la promesa es para aquellos que siguen los pasos de Abraham, que por medio de la fe reciben la justicia de Dios, por medio de la fe sola puesta en Jesucristo. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo a los judíos: ¡hey, ustedes judíos, que creen que tienen resuelto el problema de la justicia ante Dios! El solo hecho de ser circuncidados no los hace justos, no les da la salvación, si no tienen la fe puesta en Jesucristo. Amén. El tercer aspecto y último aspecto que el apóstol Pablo quiere mostrarnos en estos versículos del capítulo 4 es el tipo de fe del cual está hablando. ¿Sí? Pablo, para hacer esto, hace un contraste entre la ley y la fe, para mostrarnos a través del ejemplo de Abraham que Dios justifica no a los que se esfuerzan por guardar la ley, sino que Dios justifica a todos aquellos que creen en la promesa de salvación a través de Jesucristo. Esos son los que Dios justifica. Versículo 13 de Romanos capítulo 4. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de ¿qué? De la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Yo quiero que entendamos esto, algo que los judíos no estaban entendiendo. ¿Por qué es tan evidente, verdad, que la promesa que Dios le hizo a Abraham no podía depender de la obediencia a la ley de Moisés? ¿Por qué? Porque la ley vino 430 años después de Abraham. Cuando Abraham recibió la promesa, no existía la ley. La ley vino a Moisés en el monte de Sinaí, ¿verdad? Y al pueblo de Israel a través de Moisés, 430 años después de Abraham. Por eso esa promesa que Dios le hizo a Abraham no podía tener como base la obediencia a la ley, porque la ley no existía. Pablo le estaba diciendo en otras palabras, a ustedes que saben tanto de la palabra y que se jactan tanto de la palabra, ¿verdad? ¿Cómo pueden pensar que Abraham fue justificado por la ley si la ley no existía? ¿En verdad creen esto? Pero esta era lo que los judíos creían. Fueron enseñanzas que generación tras generación se fueron transmitiendo erróneamente, por lo cual ellos tenían un concepto errado de lo que Dios quería hacer. Aparte, dice Pablo, si el cumplimiento de la promesa fuera por nuestra obediencia a la ley, eso hace nula la promesa. Versículo 14.
Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Amados, si el cumplimiento de la promesa de la salvación por medio de la fe en Jesucristo dependiera de nuestra obediencia a la ley, Pablo ya ha explicado esto. ¿Realmente habría alguno que podría ser salvo? Nadie. Nadie podría ser salvo. Y Pablo ya lo demostró en los capítulos anteriores. ¿Por qué? Dice en el versículo 5. Porque la ley produce ira. Versículo 15, perdón. Porque la ley produce ira. ¿Qué ira? La ira de Dios. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. A ver, Pablo le estaba argumentando a los judíos, a ver, ustedes, judíos, por tener la ley, son culpables por partida doble. Porque, a ver, cuando un gentil viene y no conoce la ley, ¿verdad? Y comete un pecado, comete un error, traspasa una línea, ¿verdad? Que no debía pasar, eso se cuenta como ¿qué? Como pecado. Porque pecado es cerrar al blanco. Él no conocía. Pero dice en otras palabras, ustedes judíos conocían la ley, se jactaban de la ley. Y sin embargo, ¿verdad? La transgredían. Transgredir quiere decir, yo conozco que no puedo pasar por esta línea y aún así violo la ley y transgredo, yo paso esa línea. Y esto era lo que estaban haciendo los judíos. Por lo tanto, producía ira, la ira de Dios. Producía condenación, por eso dice que la ley no producía salvación, sino condenación, porque era imposible que un ser humano pudiera cumplir la ley. Amados, no puede haber otra forma de salvarse que no sea recibir por medio de la fe como un regalo la justicia que Dios nos ofrece en el Evangelio. No hay otra forma, no existe otra forma. Pero hay tanta necesidad en el ser humano de jactarse, de decir, bueno, yo alcancé la salvación porque la verdad yo busqué a Dios y yo he sido una persona persistente, ¿verdad? Y yo. Y nos damos cuenta cuando entendemos la palabra de Dios que no hay de qué jactarnos. Dice el apóstol Pablo en el versículo 16, por eso es por la fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme, a fin de que la promesa sea segura, para que toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Pablo está diciendo dos cosas aquí. Pablo aquí está refiriéndose a dos cosas. Lo primero, dice, tiene que ser por la fe para que sea por gracia. La salvación tiene que ser por fe para que sea por gracia, porque la gracia excluye todo mérito. La gracia excluye todo mérito. Y si usted puede decir, pero ¿y la fe? La fe no es un mérito. La fe no es una obra del ser humano. Es el único acto del ser humano al cual no se le puede atribuir como mérito ni como obra. La fe es cuando usted, ¿verdad?, viene al Señor con las manos vacías, ¿verdad?, reconociendo que es un pecador, reconociendo que no está en usted, que no hay posibilidad en usted de alcanzar la salvación, reconociendo su necesidad de su justicia, arrepintiéndose, ¿verdad?, y yendo a la cruz. No hay mérito en eso. Lo segundo que Pablo habla aquí, tiene que ser por fe y por gracia para que la promesa sea segura. Ahora, como es por gracia, por medio de la fe, no es por obras. Entonces, por eso ningún creyente dejaría de alcanzar lo que Dios le prometió. Porque usted recibe la salvación por gracia mediante la fe en Jesucristo. Pero usted también mantiene esa salvación por gracia mediante la fe en Jesucristo. Amén.
No es que yo recibo la salvación y me arrepentí, ¿verdad? Y ahora tengo que hacer obras para mantenerme salvo. Y esa es la teología católica. El católico en su teología enseña que usted mediante el bautismo, ¿verdad? Cuando es niño, es salvo, adquiere la salvación. Y esa salvación la puede mantener mediante la confesión de pecado. Pero sin embargo la Biblia no dice eso. La Biblia acá dice que usted recibe su salvación, ¿verdad? Por gracia, mediante la fe en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, pero mantiene también esa salvación hasta que el día que parta con el Señor por fe en Jesucristo. Y a veces no entendemos esto, ¿verdad? Y vivimos atribulados. Porque yo le pregunto a aquellos que llevan años en el Evangelio, ¿cuántas veces han equivocado? ¿Cuántas veces han fallado? Yo te pregunto, y si tú fallas hoy y no te da el tiempo como los católicos te ir a confesarte, entonces mañana ¿qué pasa? Si tú fallas hoy y no tuviste el tiempo de, Señor, perdóname, ¿verdad? Y partes al instante con el Señor, ¿qué pasa? Toda una vida de creyente, toda una vida fuiste a una iglesia, toda una vida predicaste de Dios, pero ayer caíste en un pecado, ¿y a dónde vas? ¿Al infierno? ¿Será que sería justo? ¿Verdad que no? Por eso es indispensable que entendamos la palabra de Dios. Amados, tristemente hoy en día, gran cantidad de creyentes creen que adquieren la salvación porque son buenos o porque, ¿verdad?, hicieron alguna buena obra y Dios vio algo en ellos, ¿verdad? Y que tienen que vivir, ¿verdad?, esa vida que realmente no es una vida en libertad porque están esclavos de su mente y del engaño del enemigo. ¿Cuántos creyentes, en vez de arrepentirse y seguir, ¿verdad?, se apartan de los caminos del Señor porque no han entendido esto? Ay, no, pastor, yo no puedo ir a la iglesia hasta que camine en santidad. Yo no puedo ser hipócrita. No tenés que... Ser hipócrita es decir algo y vivir otra cosa. Pero si tú crees en Jesucristo y crees que la obra que Él hizo en la cruz del Calvario es más que suficiente por tus pecados pasados, presentes y futuros, ¿qué estás haciendo? ¿A quién le estás creyendo? Volvete al Señor. Acércate a Él con un corazón arrepentido, como hizo David. Y cree que su justicia te es atribuida a ti, que no es por tu justicia. Porque si fuera así, ningún ser humano sería salvo. Amén. ¿Podemos entender esto? Dar un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Amado, es por eso que la salvación no se puede perder, porque no depende de nuestro desempeño, no depende de nuestras capacidades. Nuestra salvación depende pura y exclusivamente de Jesucristo. Amén. La salvación no se puede perder para aquel que la tiene. No aquel que fue y hizo una procesión de fe, ¿verdad? Una profesión de fe que decía ser cristiano, pero en realidad su vida nunca cambió y nunca fue transformada. Ahora, ¿qué fue lo que Abraham creyó en aquel momento de la historia? Y bueno, Abraham creyó que Dios era capaz de darle vida a un muerto. Abraham creyó que el vientre muerto de su mujer, de Sara, ¿verdad?, por el poder de Dios podía todavía engendrar vida. Él lo creyó porque creyó en la promesa de Dios. Y eso es lo que hoy tú y yo debemos creer. Amén. Que el mismo poder, ese mismo poder que trajo vida sobre el vientre de Sara, ese mismo poder, ¿verdad?, es el poder que estaba en Jesús, el cual no permitió que la tumba pudiera contener su cuerpo. Y al tercer día, ese mismo poder lo resucitó, ¿verdad? Y a causa de Jesús haber resucitado, nosotros recibimos la justicia de Jesús por medio de la fe. Amén.
Abraham creyó, ¿verdad?, en el descendiente que venía por medio de esa promesa. Nosotros creemos hoy, ¿verdad?, que ese descendiente de Abraham cumplió la promesa, pagó la deuda. Y hoy podemos ser justificados simplemente por la fe en Él. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué clase de fe tienes tú? ¿Tú tienes esta clase de fe que Abraham tenía? ¿Que le creyó la promesa aún teniendo todo en contra? ¿Tú eres el creyente que tienes esa fe por la cual has dejado de confiar en ti mismo y has comenzado a poner tu confianza en Dios? ¿Tú eres ese tipo de creyente que tiene esa fe, que cree que lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario es más que suficiente? Amados, quiero decirte una cosa y ponete de pie, por favor. Si es así, si tú eres ese tipo de creyente que dices tener esa fe, yo quiero que recuerdes algo. Amado, la circunstancia que estés viviendo no va a cambiar que tú eres un heredero de la promesa. Amén. Si tú eres ese creyente que dice, yo creo en la obra de Dios, creo que Jesucristo cumplió la promesa, cumplió la ley, ¿verdad?, completa, que entregó su vida allí en la cruz del Calvario por mis pecados pasados, presentes y futuros, y que lo que Él hizo allí en la cruz es más que suficiente, y que nunca se va a tratar de mí, sino de Jesús. Si tú crees eso, debes atesorarlos y debes creer en las promesas que Dios ha hecho para ti. Debes recordarlo a diario porque esas promesas son las que te llevan a crecer y a alcanzar los propósitos de Dios para tu vida. Recuerda que Dios es poderoso para cumplir todas las promesas. Y esto no se debe a tus méritos. No se debe a cuán bueno eres tú. Se debe a tu fe. Se debe a tu fe. Amados, Él prometió que para aquellos que aman a Dios, todas las cosas obrarán para su bien. Todas las cosas. Ah, pastor, pero estoy enfermo. Todas las cosas, si tú amas a Dios, van a obrar para tu fe. Pastor, pero ¿qué pasa con los que murieron? Todas las cosas. Quizás era el tiempo de Dios de llevarte. Quizás Dios a través de aquella enfermedad quería tratar con tu vida. Quizás no. Sin duda que Dios quería tratar con tu vida, con aquella circunstancia en la cual a ti no te agradaba, aquel desierto en el cual Dios permitió que entraras para tratar con tu vida, para llevarte a lugares mejores. Recuerda que al pueblo de Israel, Dios antes de entregarle la tierra prometida, Él necesitó procesarlo en aquel desierto. Tristemente aquella generación no pudo ver la tierra prometida por su, ¿verdad?, por su orgullo, por su altivez, porque eran duros. Dios quiere glorificarse en tu vida. Dios quiere bendecirte, porque cuando Él te bendice, Dios es glorificado. Quiero decirte una cosa. Dios prometió que Él comenzó una buena obra en ti y que Él la iba a perfeccionar. Amén. ¿Cuántos recuerdan esto? El miércoles pasado hicimos un ejercicio con el grupo que está viniendo a la escuela de obreros. Porque Dios prometió eso, pero nosotros tenemos que ser intencionales. Nosotros tenemos que ocuparnos. Ocúpate en tu salvación con temor y temblor, dijo el apóstol Pablo. Cuando Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad?, aviva el don de Dios que fue puesto en ti. Avívalo. Sé intencional.
Porque Dios quiere hacer una buena obra en tu vida. Dios quiere llevarte a ser como Jesucristo. Cuando tu vida comienza a ser transformada y comienza a manifestarse Cristo en ti, te digo que te vas a dar cuenta que tus problemas no eran económicos, que tus problemas no eran de salud, tus problemas eran de tu identidad. Tú no estabas sabiendo que Cristo estaba en ti y necesitaba ser manifestado. Amén. Y podrás decir como el apóstol Pablo, sé estar bien en toda situación, sé vivir en abundancia, sé vivir en pobreza, en todo y por todo he sido enseñado. Nada va a cambiar mi pensamiento de las cosas gloriosas que Dios tiene para mi vida. ¿Cuántos toman esta palabra? Amén. Si tú eres un hijo de la fe, si tú crees y tomas esta palabra, quiero animarte a que este tiempo te enfoques en realmente hacer las cosas con excelencia para Dios. Busca de Dios, busca la comunión, busca la santificación y vas a ver cómo tu vida va a ser diferente. Vas a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Sobrepasa todo entendimiento. Y voy a decir, pero ¿y si no tengo recursos? Sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿y si estoy con problemas de salud? Sobrepasa todo entendimiento. La paz que proviene de Dios no está ligado a la circunstancia que estás viviendo. Está unido a la confianza que tú tienes a un Padre que te ama y que desea bendecirte y que ya te regaló el perdón de tus pecados y la vida eterna. Amén. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Agradecemos, Señor, este tiempo en el cual tú ministras nuestra vida a través del Espíritu Santo. Señor, y recibimos esta palabra rema para este día. Señor, queremos crecer en fe, queremos, Señor, crecer en el conocimiento de las cosas eternas. Por eso en esta hora pedimos que tu Espíritu Santo nos llene, nos ministre, nos renueve el entendimiento, Señor, y nos lleve a nuevas dimensiones, Señor, para que podamos experimentar esa paz, ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. Bendecimos, Señor, en esta hora a la iglesia, en el poderoso nombre de Jesús, y te damos gracias. Y la iglesia dice amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.